Como el lenguaje de la descripción es problemático, Foucault hace una revisión del lenguaje, por eso inventa un léxico. Eso es lo que a veces también, cuando se lo lee a Foucault como si fuera un sociólogo, ¿no es cierto? Como si fuera un sociólogo del siglo XIX. Entonces hay una lectura de Foucault orgánica, digamos, metodológica. No tiene nada que ver con eso, porque uno tampoco tiene por qué ponerse a repetir el léxico de Foucault, porque eso también es estéril. Me pongo a repetir el léxico de Foucault, como sería estéril repetir el léxico de entrada, hablar su naturalismo, teorista, su descriptivismo geográfico, ese tipo de cosas, pero son interesantes como proceso de pensamiento, lo mismo Foucault. Ahora, si entonces se trata de las prácticas, cuando estamos discutiendo el lenguaje que usamos para describir a los movimientos de la dominación, eso es una práctica, el lenguaje que usamos para describirlo, porque ese es el lenguaje que determina la fotografía con la que se los exhibe en los noticieros, el modo en que la gente tiene inteligibilidad de lo que acontece en un momento dado en la sociedad, el modo en que los actores mismos se constituyen subjetivamente para ejercer esa protesta, para producir un léxico demandante del Estado que no le cobra impuestos y darle un carácter contestatario. Toda esa estructuración, eso es la práctica. Eso requiere un análisis, por eso Foucault usa mucho la palabra análisis, analítica, ¿no es cierto? Usa términos extraídos de la antropología, de la geología, ¿no es cierto? Arqueología, genealogía. Todos esos términos tienen una intención descriptiva. Lo que pasa es que, claro, por el constructivismo del siglo XVIII, del siglo XIX, ya no creemos en él porque es esencialista, positivista, es un post-descriptivismo, es un descriptivismo postestructuralista, lo que hace de también. Se usa de una manera libre, creativa o fluida, términos extraídos de diferentes fuentes. Yo hice un trabajo sobre Martínez Estrada, que era tomar todo su léxico científico de la geografía de la Pampa, cosa muy fácil de hacer con la edición crítica del Fondo de Cultura, que lo tiene todo especificado, y ver cómo él usaba un montón de palabras de las ciencias duras, de la geología, de la física, de un modo metafórico. ¿No es cierto? Es decir, no con el... Sí. De un modo metafórico, ¿no es cierto? Entonces te voy a decir placenta, por ejemplo, o estratos geológicos. ¿Qué es lo que hace el léxico? Que son Carles, puede criticar todos ellos, se criticaría también Martínez Estrada. Pero ¿cuál es el sentido de usar de esa forma libre o metafórica o casi poética un lenguaje que está destinado a otra finalidad? Bueno, poner en problema, problematizar el lenguaje y no hacerlo desde un nuevo léxico que se infunda de autoridad, sino desde una dimensión intermedia. O sea, es lo que se llama caja de herramientas, recursos heurísticos, metodologías analíticas, que es lo que hace también la literatura, y ese modo de hablar de la literatura, eso es lo que nos falta en la ciencia social. O sea, tener el grado de libertad que a mí me permita comprender a esos actores, pero sin solidarizarme con su lenguaje, sin hacerme el reproductor de su lenguaje, de sus propósitos políticos, pero reconstruyendo la dinámica por la cual se da ese movimiento. Esa es la dificultad. Y la traducción que hacemos de la teoría social no nos sirve, pero tampoco podemos subordinarnos a ella. Ese es el problema. No vamos a subordinar al lenguaje de la teoría social sin traducirlo, sin transponerlo, sin ver su historia social, sin problematizarlo. Lo mismo diría yo con el lenguaje de la problemática de género, porque hay una gigantesca discusión que se produce. Yo creo que lo interesante del postestructuralismo, para llamarlo de ese modo, es que nos salva de las discusiones dogmáticas del siglo XIX que todavía tienen vigencia. Que son discusiones de autores. ¿Qué dijo realmente el autor? ¿Qué le contestó al otro? ¿Cómo leyó aquel? Es decir, ¿cuál es la dogmática que tenemos que adherir? ¿Cuál es el léxico válido frente a otro léxico que no es válido? Bueno, estos autores que están en todas las contribuciones en general, porque la Clau va en esa dirección, son todos el debate contemporáneo. Bueno, post-Gramsci. Gramsci usa por el lenguaje del siglo XIX, claro, es un adelantado que anticipa nuestros temas, pero todavía no modificó el léxico. Y lo que hace el lenguaje postestructuralista es una intervención sobre el léxico. No es, y esto es rortiano, no es el léxico lo que determina nuestras intelecciones. Ponemos en discusión las palabras últimas, como dice Rorty. No adherimos tan... Bueno, yo digo, defiéndolo como palabra última, opresor y oprimido, y lo remito a la tradición antropológica. No es que no hay palabras últimas, pero en todo caso ironizamos sobre las palabras últimas. Viste que Rorty, un libro muy recomendable, con ironía contingente,
convivencia y solidaridad. Ese es un gran libro metodológico, ¿no? Porque plantea una actitud pragmatista, comprometida políticamente con una postura progresista de problematización del lenguaje, de los léxicos. Entonces, trata el léxico filosófico, pero con un sentido que está bien aplicable en la ciencia social, ¿no? O en la ciencia política. Entonces, me parece que ahí hay un trabajo para hacer, respecto del cual todas nuestras promociones de investigación, proyectos, tesis, son grandes lugares de desenvolverlo, ¿no? Porque dan la posibilidad de tener el tiempo y las condiciones para desenvolver las posibilidades que tiene eso, ¿no? Eso va a hacer uso de esos léxicos, o sea, tomar a Butler y traducirla, ¿no es cierto? Hay que traducirla, es decir, nosotros no tenemos movimientos emancipatorios de mujeres de la escala, de la magnitud, de la complejidad, del arraigo. Un cuarto propio está traducido en inglés, ¿no? Es una novela de un trabajo de Virginia Woolf. Quiero decir, eso tuvo una potencia. El peronismo instaló el voto femenino, no lo hizo el movimiento de mujeres. No es que no lo hubo, no estoy devaluando el movimiento de mujeres. Lo que digo es que hay que ver la historia social efectiva que hemos tenido de esos movimientos sociales para darles el lugar pragmático, práctico que efectivamente tuvieron y poder leer estos autores de una forma que no sea predictiva, instructiva, porque ese es el problema nuestro. Nos convertimos en maestros todos de teóricos. Traducimos teóricos y los explicamos. Y creemos que eso es la política y no funciona así. Estamos por ese caso. No, que de hecho igual.